Hace 500 años, el conquistador español llegaba a América Latina. Mientras tanto, Europa era sacudida por otro fenómeno, la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el mundo debía leer la Biblia. En 1569 salían de una imprenta en Basilea, Suiza, los primeros ejemplares de la traducción completa de la Biblia al español, hecha por Casiodoro de Reina. Pero ese mismo año, 1569, Felipe II establecía la Inquisición en América. Entonces, la Biblia en castellano quedaba prohibida en nuestros puertos. Y así pasaron 3 siglos. Pero en 1806, un comerciante inglés, Robert Cowie, vio que la mayor necesidad de nuestro pueblo era la palabra de Dios. La Sociedad Misionera de Londres, que había enviado a hombres como David Livingstone a África, envió al joven David Hill Creighton, convirtiéndolo en el primer misionero evangélico en pisar nuestro suelo. Los 600 Nuevos Testamentos que trajo tuvieron que ser desembarcados en Montevideo por causa del conflicto de las invasiones inglesas, pero algunos ejemplares lograron arribar a las costas de Buenos Aires. Uno de esos ejemplares estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera Junta de Gobierno surgida del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. Las autoridades religiosas obligaron a la gente a devolver todos los libros. Pero ese primer informe concluye con estas palabras que son un testimonio casi profético para nosotros. Haber propagado bajo cualquier desventaja la palabra de Dios es algo que siempre debe hacerse. Esa palabra tendrá su retribución. En 1818, mientras San Martín preparaba la campaña al Perú, llegó Diego Thompson. Como director general de escuelas, con sueldo del Cabildo, usó porciones bíblicas como libro de texto. Su amistad con próceres de la independencia abrió puertas para que los niños fueran instruidos en la palabra desde la temprana edad. Como escribiría Juan Mackay, los nuevos cristianos aparecieron no con espada, sino con la Biblia. En 1825 llega a Buenos Aires John Armstrong, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, marcando el inicio de 200 años de misión ininterrumpida. El mismo día que Bernardino Rivadavia asumía como primer presidente argentino, Armstrong le envió 500 Nuevos Testamentos para las escuelas femeninas de Buenos Aires. La respuesta llegó de inmediato. Mariquita Sánchez de Thompson agradeció en nombre del presidente a través de una emotiva carta que aún conservamos en la Sociedad Bíblica. Mientras en los salones se discutía de política, en los hogares y en las escuelas comenzaba a germinar la poderosa semilla de la palabra de Dios. Los tiempos de Rosas fueron muy difíciles para la obra bíblica. El informe de 1848 dice que no hay nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano que tenga más necesidad de las Escrituras y que, sin embargo, presente mayor resistencia a su introducción. Las Biblias fueron quemadas junto con desnudos pictóricos en Plaza de Mayo, frente al Cabildo. Pero llegaban hombres como Allen Gardiner, quien en su afán de traducir la Biblia para los tobas en el norte y ganar para Cristo a los yaganes en el sur, dejó su vida junto con sus compañeros por la enfermedad, el frío y el hambre en una epopeya que sacudió a todo el mundo cristiano. Y comenzaba el trabajo de los colportores. Estos vendedores de Biblias como Andrés Milne, Francisco Pensotti, Evaristo Suárez, Ferrarini, Singiali y decenas de héroes más recorrieron cada rincón de la Argentina, ofreciendo la palabra de Dios en cada ciudad, cada rancho, cada taberna, cada gobernación, cada hospital, cada cárcel, buscando llegar a cada corazón con el mensaje del Evangelio. Eran hombres sencillos, pero llenos del poder de Dios y de pasión por las almas. Ellos creían que la distribución de la Biblia era el arado que preparaba el terreno para predicadores y misioneros. Tenían una convicción que es
debemos revitalizar como iglesia en Argentina, que la palabra de Dios actúa por sí misma. Dios convence de pecado, produce el nuevo nacimiento, revela a Cristo, crea nuevos afectos, libera de los vicios, sana y trae nueva vida por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo por medio de su espada quien resucita las almas, no nuestras técnicas o nuestras estrategias. En 1877, José Mongiardino salió del norte argentino hacia Bolivia. A pesar de las amenazas, continuó, pero fue asaltado y asesinado a pedradas en las montañas. Su cuerpo fue arrojado a un río con una piedra atada al cuello. El sacerdote local se negó a sepultarlo en la ciudad. El informe dice: ellos son hombres que han probado y visto por sí mismos que el Señor es bondadoso. No consideraron sus vidas preciosas para sí mismos, con tal de terminar su carrera con gozo. Y así fueron naciendo las primeras iglesias. Barreto, que había iniciado su ministerio como colportor, escribía hace 110 años: las sociedades bíblicas no solo nos han dado el libro, a ellas les debemos algunos de los mejores predicadores en los púlpitos sudamericanos. A falta de seminarios, muchos jóvenes han tenido que tomar una maleta y hacer su escuela en el campo de batalla del colportaje, golpeando de puerta en puerta, oyendo y contestando toda clase de objeciones, sufriendo insultos y recibiendo amenazas. Han ganado experiencias que jamás cambiarían por el más alto título universitario. Leyendo el libro de la realidad, han aprendido a conocer las necesidades espirituales y morales del pueblo. Al subir al púlpito, hablan con una eficacia que no hubieran alcanzado sin pasar por esa ruta. Casi me atrevo a decir, decía Barreto, que el colportaje es moralmente obligatorio a todos los que aspiran al ministerio. Los informes de aquellos años están llenos de historias vibrantes. Por ejemplo, este año estuvimos reunidos con el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, hablando de la importancia de la palabra de Dios para nuestro pueblo. O testimonios como: el pueblo de Dios está viviendo un tiempo sin precedentes. Por primera vez el gobierno permite a las iglesias predicar al aire libre. Y donde estaba la iglesia, estaba la sociedad bíblica. En 1966, hace apenas unas décadas, los líderes de todas las denominaciones evangélicas de Argentina afirmaron: ahora la responsabilidad es nuestra. Somos los argentinos quienes debemos llevar la palabra a nuestro pueblo. Hoy la obra bíblica recae sobre cada creyente. La protagonista es la Iglesia de Cristo. Y la sociedad bíblica es el paje de armas, proveyendo la espada para que la Iglesia cumpla su misión. La palabra que fue prohibida hoy es proclamada. La palabra que quisieron quemar, hoy enciende la alabanza del pueblo de Dios. La palabra que nos enseñó a leer, hoy nos enseña a vivir para su gloria.